Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Estamos a día 23 de mayo, domingo. Como hemos comentado, hoy es un día tranquilo, vamos a decirlo así, donde aprovechamos para intentar reflexionar. Ayer tuvimos un programa largo con el equipo Zulú. Creemos que un programa interesante, justo 2 horas de programa tuvimos donde repasamos desde el tema de Ceuta hasta la actualidad política. Algunos estamos muy satisfechos de cómo funcionan estos programas, lo hemos dicho más de una ocasión, no es nuestra intención ni nuestra voluntad tener miles y miles de oyentes, sino simplemente tener oyentes que consideren que no pierden el tiempo escuchándonos. Y esa es la realidad que queremos mostrar día a día. Aprovechamos pues hoy, que es un día de relativa tranquilidad, para intentar poner las cosas un poco más centradas, intentar hablar un poco desde la distancia, vamos a decirlo así de claro, e intentar seguir contando historias de nuestra manera. No intentamos tampoco, y muchas veces hemos insistido, satisfacer a todo el mundo. Aquí no estamos para dar palmaditas en la espalda ni para dar abrazos. Aquí estamos para dar historias y a veces pueden gustar, a veces no pueden gustar, pero en todo caso siempre nos intentamos ceñir a lo que vemos, a lo que analizamos y a lo que sabemos, que a veces, aunque no lo crean, es muy difícil en estos tiempos, en este país, de hacer. Hoy empezamos hablando de una cosa muy curiosa, pero nos parece súper interesante. Nos la han pasado esta mañana, una entrevista a Manuel Valls en El Mundo de, si no nos equivocamos, de Arcadi Espada, y vamos a leer un párrafo porque es un poco lo que significa la realidad, sobre todo aquí en Cataluña, de lo que es Cataluña. Era una entrevista de esas que hemos pensado, joder, perdón la vulgaridad, ya estamos con el coñazo de Manuel Valls, que nos explicará ahora que se ha vuelto a enamorar y que se ha ido a París porque en Barcelona no lo quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente pues nos ha sorprendido. Es de esas entrevistas, pueden buscar Manuel Valls El Mundo, que va enganchándote. También hemos puesto en el Twitter en abierto, porque recuerden que creemos en el mundo está encerrado, pero hemos puesto ahí el link para que la quiera leer en abierto. Y una frase que nos ha quedado es cuando le preguntan la diferencia entre cenar en París y cenar en Barcelona. Y explica Manuel Valls, una cena en París es una mezcla de intelectuales, hablamos obviamente de cenas, digamos, de alto nivel, vamos a decirlo así, empresarios, deportistas, periodistas, hablas de todo, aquí no. Se refiere a Barcelona. Aquí todo funciona por gremios y corporaciones. Aquí se da la más perfecta confirmación de la definición marxista a la burguesía. Solo le interesa su interés. Las élites francesas aún tienen la pretensión de hablarle al mundo. Aquí solo se hablan a sí mismas. Y naturalmente, como Cataluña se va hacia abajo ellos, van hacia abajo con ella. Pues algo que hemos explicado más de una vez. El problema de Cataluña, que muchas veces se está extralimitando a España, es la separación de esas clases, digamos, dominantes, que esas clases que están en el poder, de la realidad de la calle. Solo quieren a esos de los suyos, solo hablan de sus temas y les importa poco la realidad. Ya sabemos que esto puede sonar muy pretencioso. Valls dice esa misma frase, sabemos que esto puede sonar como muy fuera de lugar, pero es la realidad que vemos a diario. Hoy, curiosamente, hemos visto, y hacemos un pequeño cambio de tema, pero para explicar un poco la situación, hemos empezado a ver nuevas encuestas que dan al PP por primera vez un lanzamiento brutal, incluso en alguna dan al PSOE menos de 100 diputados. La sensación que podemos tener es que, a pesar del mal candidato del PP Casado, tan mal debe estar Sánchez, hay que decirlo así con claridad, que da igual el candidato que presente el PP, que las ganas de sacar a Sánchez del gobierno son cada vez más claras. Y eso, que es un escenario que hace una semana podíamos tener divergencias, parece cada vez más evidente. Ahora el objetivo no es quién es el candidato del PP, sino el objetivo cada vez más claro es hay que sacar a Sánchez del gobierno. No hay que olvidar que Sánchez es el único que puede convocar elecciones, Sánchez es el único que puede, en teoría, salir del gobierno, obviamente, como explicamos ayer en el equipo Zulú, hay la opción de una moción de censura, bueno, que en este país vaya usted a saber qué puede pasar, pero que parece ahora mismo complicada, pero la realidad es que los adeptos al partido del gobierno dedicado cada vez más a la propaganda que a la realidad son cada vez menos. Ya no hablamos de las salidas en diversos ministerios, ya no hablamos de los incidentes exteriores como el caso de Ceuta y las ganas potenciales que puede tener algún gobierno de cambiar el gobierno de este país,
sino hablamos de la realidad que se ve en el día a día. Parece el gobierno de Sánchez cada vez más marcado por todo lo que ha hecho y ellos parecen estar en esa huida hacia adelante de intentar olvidar el pasado e intentar consolidar un futuro hipotético. Díganle a 2 años, díganle a 50, hasta el 2050, díganle hasta el 2030. Esa es la realidad que parece cada vez más clara en este gobierno del PSOE. Un gobierno que, como decimos, sigue en coalición y con la fidelidad de los restos de Podemos que parece que se están confabulando, digamos, junto a Yolanda Díaz en una parte, mientras otra parte de ese partido Podemos, la parte con más estructura territorial, como siempre hemos dicho en Podemos, la parte de Izquierda Unida, sigue en silencio. Un silencio, curiosamente, que no es del gusto de todos los miembros de Izquierda Unida, que empiezan a moverse también y empiezan a ver que las cosas no están solo para que sus líderes, en este caso Garzón, tengan un ministerio y el resto permanezcan callados durante tanto tiempo. Los movimientos también del Partido Socialista, recordemos, esta semana, en principio, salvo novedad, saldrá el expresidente Felipe González en uno de esos programas de prime time, en el programa del hormiguero. Vamos a ver qué dice. Está claro que los adeptos que tienen esta vieja guardia socialista, podríamos definir que cada vez son menos, pero también es cierto, y nadie lo puede negar, que son adeptos cada vez, digamos, más fieles. Son adeptos de esos que parece que están siempre donde deben de estar y son adeptos que no acaban de entender la política de Pedro Sánchez y no acaban de entender la realidad de la situación. Decía Valls en esta misma entrevista, la izquierda se está muriendo, no supo responder al nuevo mundo después de la caída del muro del Berlín y no ha sabido tener un modelo propio ante la globalización económica. Pero lo peor es que no ha combatido el nuevo mundo identitario que le explota en la cara el 11 de septiembre del 2001. La izquierda ha abandonado el universalismo, la izquierda de hoy es esa alcaldesa de Chicago que veta a los blancos en una rueda de prensa. En Francia, y por eso quiero participar en el debate, aún hay una izquierda universalista, republicana, laica, que no tiene un espacio político pero sí intelectual. Y esa es la realidad de la izquierda. No hay que decirlo de otra manera, que cada vez está más alejada de la realidad, cada vez se acerca, curiosamente, su electorado, y lo hemos comentado en alguna ocasión, a ese votante que algunos tildan de ultraderecha, pero que al final es el votante natural que necesita estar centrado en la realidad. Y al final, igual que pasa en Francia, igual que pasa en España, ese votante que pisa la calle, ese votante que vive en los barrios de periferia, ese votante que llevó a la izquierda al poder, es el votante que se enfrenta a realidades como la inmigración ilegal, como los delitos, etcétera, etcétera, y que tiene tendencia en Francia a irse con Le Pen y en España, aunque algunos no lo entiendan, a acercarse cada vez más a posiciones de Vox. Y esa es la realidad del cambio de ideología del votante que deja la ideología, digamos esa de izquierda a derecha, más en realidad imaginación. Y la realidad es la que es. Y está claro que hay muchos políticos que no pisan la calle, hay muchos políticos que desconocen la realidad de España, igual que pasa en Francia, que hay muchos políticos que desconocen la realidad de Francia. Y al final, lo que quiere el votante es alguien que le genere confianza para depositarle su voto. Y cuando te alejas de la calle, como el caso de Sánchez, como el caso de Redondo, un personaje que siempre hemos dicho que tiene sus virtudes, pero tiene un gran defecto, que se confía en las posiciones y se aleja cuando está al mando de la realidad de la calle. Y si no conoces la realidad de la calle, como le pasa a Redondo, como le pasa al propio Pedro Sánchez, tienes pocas opciones de concitar la confianza de la gente en una sociedad cada vez más informada. Ya no estamos hablando de aquellos discursos que aún mantienen miembros socialistas, de no, nosotros, recuerden las elecciones de Madrid con el propio Pablo Iglesias, ultraizquierda en este caso, nosotros somos de los obreros, no sé qué, perdón, ¿qué cojones son los obreros en el 2021? Esa es la realidad que algunos desconocen. Siguen utilizando dogmas y argumentos del siglo XIX, del siglo XX, de épocas pasadas. Y está claro que el nivel informativo ha aumentado mucho en la sociedad. Ha aumentado mucho, aunque algunos
todavía discutamos en nivel educacional, pero ha aumentado mucho el nivel mínimo de información que dispone la gente. Y es más difícil engañar a la gente cuando hay una cantidad ingente de información que a veces, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es muy difícil de analizar, es muy complicado de ver, es muy difícil de sacar opiniones, pero lo cierto es que ese sustrato de información mínima es mucho más elevado que el existente, ya no decimos en el siglo XIX finales, ni en principios del siglo XX, ni en sociedades que venían de una dictadura a finales del siglo XX. Y esa es la realidad. Los partidos se alejan cada vez más de la calle, en este caso el Partido Socialista, y lo que tiende en este momento en España no es tanto una apuesta por el PP, sino una apuesta por sacar a Pedro Sánchez. Y da igual que el candidato se llame Casado, que el candidato se llame Almeida, que el candidato se llame Ayuso. La realidad es que la gente quiere un cambio y no quiere un cambio radical, y lo decimos con todo el respeto, como han salido hoy también en otras encuestas. No quiere esos de que se pegan en el pecho, como hace 100 años. Esto no va de pegarse en el pecho y gritar viva España, no. Esto va de intentar entre todos avanzar en un futuro mejor. Y hay una parte importante de la sociedad que siempre se va a mantener, aunque sea por un, digamos, hasta estrés de la democracia, que es eso que algunos critican del buenismo. Algunos pensamos que Europa, si tiene algo diferenciado con otros continentes, primero obviamente es que ha aprendido de la historia y segundo que tiene ese, digamos, afán, aquellos que hemos viajado por diversos países y continentes, ese afán que algunos critican de buenismo, que a veces creemos que es sano. Y es sano porque no podemos tildar, y insistimos como hablamos ayer repetidamente en el tema de Ceuta y Melilla, de que la maldad de una persona, de la maldad de un gobierno, signifique convertir a sus ciudadanos en malvados, radicales, asesinos o violadores. Al final la gente se mueve por las fronteras, al final la gente se mueve por los países por una sensación, por una naturaleza de intentar vivir un poquito mejor. Sean de Marruecos, sean de España, sean de la Conchinchina. Y está claro que los mecanismos de movimiento pueden variar. Decía alguno, dice, no, es que cuando se movían aquí se movían con contrato, no sé qué. Bueno, algunos creemos que hemos estudiado las migraciones de los años 50 en España y precisamente no se movían todo el mundo con contratos, vamos a decirlo así de claro. Eran migraciones que acabaron en muchos casos con temas de barraquismo y que se movían por la necesidad o la creencia de vivir mejor. Y esa situación se da en otros países porque nunca debemos de olvidar que en España, en Europa en general, pero en España en particular, se vive muy bien. A pesar de los gobiernos, a pesar de algunas corrupciones, a pesar de que algunos parece que llegan a la política para perpetuarse. Pero aquí es donde todos debemos hacer ese movimiento que algunos intentamos hacer, desde explicar historias, participar en historias, etcétera, etcétera, porque la democracia se consolida, se refuerza, como hemos dicho, cuando la gente se interesa por la política. Cuando la gente se interesa por otras historias, por los golpes en los pechos, por esas historias, pues oiga, ahí precisamente lo que se fomenta es el odio y lo que se fomenta son las situaciones incómodas. Y algunos que tenemos edad y los que no tengan edad que nos escuchan estarán con nosotros en el sentido de que al final, oiga, días como hoy, donde parece que hay tranquilidad, días como hoy, donde uno puede sentarse tranquilamente a comer, donde uno no es interrumpido por 3.000 mensajes o 3.000 llamadas, donde uno puede simplemente reflexionar tranquilamente, ver incluso una serie de televisión, son días que se agradecen. Y se agradecen porque al final el trabajo duro, el trabajo, el esfuerzo, que algunos creen que las cosas se hacen por efectos aéreos, no lo sabemos, al final acaba funcionando en general en una situación como la que tenemos en España, en un país democrático. Claro que hay que luchar contra todo aquello que se hace mal, claro que hay que intentar explicar las cosas que se hacen mal, pero también hay que tener claro dónde estamos
y dónde queremos ir. Y esperemos que esto no parezca un sermón de domingo, porque algunos no practicamos eso. Vamos, no lo hemos practicado nunca, vamos a ser sinceros. Vamos a aquello como las películas, vamos a bodas y funerales y poco más. Por desgracia, más a funerales ahora que a bodas. Pero bueno, ya saben que en la edad al final uno cambia de forma de vida. Y eso al final es lo que transcurre en nuestro día a día. Hay que intentar, y siempre lo hemos mantenido, y nos gusta que mucha gente tenga esa opinión, no porque nosotros la expliquemos, sino porque se han dado cuenta que es el mejor camino. Hay que intentar mantener la tranquilidad, intentar mantener la calma, intentar ver explicación a todo. Oiga, que nadie se salte una barrera porque quiere apuñalar a 200 españoles. Que nadie se salte una barrera porque, yo qué sé, quiere comerse un plato de jamón jabugo, ¿no? La gente hace esas cosas por simple y llanamente la necesidad de mejorar. Y hablamos del sur como podríamos hablar del norte, y hablamos del sur como podríamos hablar de los cambios internos que pueden suceder en cualquier localidad, incluso de España. Cuando uno no tiene trabajo, busca, para mantener bien a su familia, mantener a quien sea, un tipo de estatus que le haga un poquito mejor que donde estaba. Eso ha sucedido siempre y eso obviamente hay que analizarlo y obviamente hay que buscar mecanismos para que esos acontecimientos no sean de golpe, no sean prácticamente instantáneos y para que haya una serie de controles, vamos a decirlo con claridad, por si alguien tiene dudas, que hagan que las cosas se hagan un poquito mejor. Insistimos, y ayer lo volvimos a explicar, que no es bueno para España que tengamos una Libia al sur de nuestras fronteras, y aunque cueste y aunque se asuma ese buenismo que a veces decimos, que mucha gente critica como negativo y que nosotros a veces vemos excesivo, hay que intentar explicar cada escenario con lo que tiene. Claro que a todos nos gustaría que todo el mundo comiera cada día fantásticamente un primero, un segundo y unos postres y una botella de vino, por decir algo, o lo que sea, pero la realidad no debe dejarnos engañar, es muy diferente. Y a veces hay que explicar historias que a gente no le gusta, a veces hay que estar en lugares que a gente no le gusta, y a veces hay que hacer un esfuerzo para intentar que otras generaciones u otras personas vivan mejor haciendo cosas que seguramente uno sería incapaz de hacer en su tránsito normal. Y nadie se pone medallas, nadie quiere reconocimientos, pero algo sí que siempre es importante, y es mantener el respeto, mantener las formas, mantener lo que cada uno considere, pero dentro de esos límites que la educación, como europeos, deberíamos tener claro nos ha dado. Hay que mantener, como siempre decimos, la tranquilidad. Hemos pasado por tiempos muy difíciles en este año. Obviamente, cada uno tiene sus particularidades. Quien haya tenido fallecidos en su familia en esta pandemia y, por ejemplo, no vive en Ceuta, pues le importará poco lo de Ceuta. Quien viva en Ceuta y no haya tenido fallecidos, le importará poco los fallecidos. Pero al final, algunos tenemos que intentar hacer ese equilibrio que hablamos el otro día de Friedrich Nietzsche, de intentar caminar en un recorrido complicado, y solo podemos garantizar una cosa, que es que intentamos analizar toda la información, incluso en días tranquilos, en días relajados, en días, en el caso de Barcelona, que parece que va hasta llover, en días de esos donde el mundo parece que se para, pero mucha gente, y nunca lo olviden, siguen trabajando para que no se pare. Esa es la realidad que hay que ver, esa es la realidad que nunca debemos huir, esa es la realidad que mucha gente no acaba nunca de comprender, cada uno obviamente es libre de hacer lo que considere, pero que nosotros creemos que en este programa, en este canal, debemos seguir explicando. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Insistimos, perdón por el sermón dominical, porque no es lo que toca, pero hoy como estamos relajados hemos pensado que era un buen día para explicar un poco cosas y cosas, digamos, de este programa y de este canal. Nuestra función es contar historias, no es hacer amigos,
que encantados. No es tener fans, no es tener gente que nos dé una palmadita en la espalda, no es tener gente que use nuestras palabras para cosas que no son, no. Nuestra única función es seguir explicando y seguir contando historias para que la gente, y lo hemos dicho desde el primer día, tenga más argumentos para razonar unilateralmente y para decidir cuál es la mejor cosa. Obviamente aceptamos cualquier discusión. En Twitter saben que estamos siempre abiertos a comentar cosas, no buscamos fidelidades mortales, pero también entenderán que tampoco buscamos ni el insulto ni la falta de educación. Y en eso suponemos, por un exceso a veces de rigor, intentamos ser inflexibles. Nos gusta la gente que tiene la mentalidad abierta, nos gusta la gente que intenta pensar en situaciones nuevas, nos gusta la gente que realmente sabe que se vive adaptándote cada día a las situaciones que hay. Y esto, aunque parezca un poco filosofía de fondo, al final es la realidad que mueve este canal y que mueve todos nuestros movimientos. No estamos aquí, lo hemos repetido en muchas ocasiones, para participar en tertulias, ni para participar en programas de televisión. Nos han invitado, como lo hemos también comentado, en 1, 2, 3, 4, 5 ocasiones y siempre hemos negado esa idea, pero no por un hecho de ego ni por un hecho de creernos más que nadie, no. Porque quien quiera escuchar historias ya sabe dónde estamos. Y nosotros nos limitamos simple y llanamente a eso. Vemos lo que pasa, creemos en todo el equipo, en este caso añadimos al equipo Zulú, creemos tener experiencia muy amplia. Y cualquiera que escuche nuestros programas, entre líneas, se da cuenta de que hay una experiencia muy amplia en estos campos e intentamos transmitirlos de la mejor forma posible que sabemos. Hay veces a lo mejor que nos equivocamos, hay veces que hacemos chascarrillos y hay veces que a lo mejor hasta parece que estamos cansados de algunas actitudes. Pero aquellos que en su vida les ha tocado dirigir equipos, que les ha tocado incluso dar clases, por decir algo, saben que lo peor que puede pasar cuando intentas contar historias es que vengan los prepotentes, aquellos que no tienen experiencia y aquellos que se creen que la vida es unidireccional. A nosotros nos gustan las curvas, nos gusta navegar con mares furiosos, nos gusta movernos en terrenos pantanosos y eso al final te dota de una experiencia para explicar y contar historias que a veces se hace complicado de intentar que la gente lo entienda. Vamos a seguir con esto, vamos a seguir explicando, hemos aprovechado hoy este día tranquilo donde apenas ha pasado nada, esto de las encuestas, esta entrevista curiosa Vice, movimientos que hemos visto de Almeida que dicen y Ayuso que si parece que se están peleando, cosas nimias a día de hoy. La clave, no se olviden, es que se siga avanzando en eso que parece el objetivo Sánchez que llevamos semanas diciendo, que se sigue avanzando en la descomposición de algunos partidos como avanzamos hace meses, que se sigue intentando entre todos cambiar un poquito las cosas para que todos sean más felices, para que todos seamos más felices y para que esté cada día más cerca ese día donde nosotros mismos podamos, de la misma manera que llegamos, desaparecer en silencio, simplemente sabiendo que hemos durante un periodo concreto explicado las cosas tal como las hemos visto y analizado. Nadie se va a quedar aquí por vida, nadie es necesario para siempre. Obviamente, que nadie se espante, que vamos a seguir durante al menos unas semanas, creemos unos meses, pero que sepan que aquí nadie se perpetúa, que esto no es la política, esto no es llegar a un lugar y decir me voy a quedar toda la vida. Más tranquilos teniendo días como el de hoy, todos los días estaríamos. Pero creemos que hemos convertido este canal casi en una obligación diaria, una obligación que se hace a gusto, también decimos, igual que con Equipo Zulú se hace a gusto semanalmente, y al final esa forma de trabajar
nos hace ser más fuertes, nos hace seguir explicando y contando historias y nos hace seguir manteniendo ese espíritu que podríamos decir prácticamente empezamos hace un año ya y que parece que a nosotros personalmente nos satisface. Nos vamos a emplazar ya mañana, excepto que pase alguna novedad. Ya saben que siempre estamos pendientes de todo, aunque tomemos relajación, siempre tenemos dispositivos abiertos para cualquier cosa de última hora, pero en principio creemos que hasta mañana por la mañana va a ser un día relativamente tranquilo. Recordemos que incluso mañana en ciudades como Barcelona es festivo, pero vamos a estar aquí sin ningún problema porque creemos que estamos entrando ya en esa dinámica final, en esa dinámica que no sabemos si va a durar un mes, una semana, unas semanas, unos meses, pero en esa dinámica que aunque sea, y aquí sí que lo decimos con fuerza y con furia, aunque sea por nuestro propio ego, queremos estar. Porque con el trabajo que hemos hecho, con muchos de ustedes siempre pendientes, y hay que decirlo, y con muchos de ustedes siempre participando, algún día, bueno, creo que se haga, pero algún día si se explicara todas las informaciones que nos han pasado, todos los contactos que ha habido, llenaríamos enciclopedias y enciclopedias de datos. Hablamos de miles y miles y miles de conversaciones. No daremos más datos, pero les aseguro que hay conversaciones que darían para, no una enciclopedia británica, para 2 o para 3. Y ese día a día es el que nos hace confiar en que hay que seguir insistiendo, hay que seguir trabajando, hay que seguir explicando historias, hay que seguir recibiendo todos sus contactos para no alejarnos nunca de la realidad. Porque aunque algunos en privado nos digan esto no lo veo, Carlas, esto no lo veo, no sé qué, nosotros atendemos a todos. A todos aquellos, obviamente, que se acercan desde el respeto y la educación e intentamos explicar a todos porque siempre decimos lo mismo. Nosotros no somos oráculos, nosotros no sabemos qué va a pasar, pero sí queremos saber, analizar lo que ha pasado y todo aquello que a veces no se ve. En esa función vamos a seguir, como decimos siempre, tienen el Patreon, el canal, la transferencia, a veces lo decimos últimamente como con desgana, no lo crean, pero luego de hablar durante 20, 25 minutos o el programa ayer durante 2 horas, pues se imaginan que es lo que menos te preocupa a estas alturas, aunque obviamente siempre es preocupante, sabemos de la voluntad de todos los oyentes, con lo cual sabemos que todos los oyentes saben que estas cosas tienen un valor y un coste, y no lo vamos a negar, pero nosotros ahora mismo simplemente sabemos que hay que estar en esta fase final, hay que estar el máximo de atento y hay que estar intentando seguir explicando y contando las historias. Creemos que llegaremos al final, creemos que llegaremos vivos, creemos que llegaremos con toda la información que intentamos transmitir. Les vamos a dejar ya hasta mañana por la mañana, si no hay, como decimos, ninguna novedad en el segundo café. Hoy ha sido un poco más tardío. Como siempre decimos, seguimos.